Hola, soy Blanca Blancas, residente de segundo año de anestesiología y el día de hoy vamos a hablar sobre los criterios clínicos para instalar la ventilación mecánica. Bueno, la ventilación mecánica es una alternativa terapéutica que gracias a la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria y a los avances tecnológicos nos va a brindar la oportunidad de suministrar un soporte avanzado de vida eficiente a los pacientes que se encuentran en estado crítico padeciendo insuficiencia respiratoria. La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital en el que utilizando una máquina que suministra un soporte ventilatorio y oxigenatorio, facilitamos el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes que van a tener insuficiencia respiratoria. Entonces, pues el día de hoy, como ya les mencioné, vamos a hablar sobre las indicaciones para instalar la ventilación mecánica. Cuando se toma la decisión de someter a un paciente a ventilación mecánica, debemos de tener en mente con qué equipos contamos, en qué área lo vamos a manejar y también debemos tener en cuenta el adecuado suministro de oxígeno, así como contar con el personal entrenado para garantizar un soporte sin causar daño al paciente. Y bueno, algunas de las indicaciones clínicas de la ventilación mecánica como tal son pacientes que presenten insuficiencia respiratoria clínica o apnea con o sin hipoxemia e hipercapnia, secundarias a enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares, enfermedades esqueléticas, enfermedades de la vía respiratoria, enfermedades broncopulmonares, cardíacas, infecciones o alteraciones metabólicas, así como aquellos pacientes que presenten alteraciones neurológicas como una hipertensión intracraneana, estado epiléptico resistente al tratamiento, coma con alteración de los reflejos protectores de la vía aérea, incluso también pacientes que tengan alteraciones circulatorias como una insuficiencia cardíaca severa con estado de choque y o paro cardiorrespiratorio. Y además otro paciente que va a ser candidato a ventilación mecánica son los pacientes posoperados de cirugía mayor con una necesidad de sedación profunda para técnicas y procedimientos invasivos. Bueno, entonces clásicamente pues las indicaciones de la ventilación mecánica inicialmente son las mismas que para una intubación endotraqueal. Básicamente van a ser tres. Uno, corregir la obstrucción de la vía aérea superior. Dos, facilitar la higiene bronquial. Y tres, permitir la conexión a un ventilador mecánico. Pero además de esto, tenemos que realizar una evaluación de algunos criterios puntuales para definir la necesidad pues, de conectar al paciente en un ventilador mecánico. Entonces, hay que realizar una evaluación básica de la mecánica respiratoria, evaluando además la frecuencia respiratoria, la medición de la capacidad vital, la disminución de la fuerza inspiratoria negativa, la medición de los gases arteriales, donde principalmente nos enfocaremos en la presión arterial de oxígeno y en la PCO2 y también en la pulsioximetría. Entonces, algunas otras indicaciones, además de las indicaciones clínicas que ya mencionamos, hay que ver que la frecuencia, nuestro paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto, una fuerza inspiratoria negativa menor de 25 centímetros de agua,
la capacidad vital menor de 10 mililitros por kilo, y su ventilación minuto también si es de menos de 3 latidos por minuto o más de 20 latidos por minuto. Y además podemos observar el intercambio gaseoso si la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio con una FiO2 mayor del 50%, o bien la presión arterial de CO2 que sea mayor de 50 milímetros de mercurio en agudo y un pH menor de 7.25. Y entonces aquí ya están las indicaciones clínicas para ventilación mecánica y además las bioquímicas. Entonces vamos a detallar un poquito más sobre las indicaciones clínicas. Como ya les había comentado, los pacientes candidatos a ventilación mecánica son aquellos que tienen una insuficiencia respiratoria denominada tipo 1 o hipoxemia severa. Entonces, esta se define por hipoxemia una presión arterial de CO2 normal o baja, gradiente alveolo arterial de oxígeno incrementada. Es la insuficiencia respiratoria tipo 1. Entonces vamos a indicar la ventilación mecánica cuando se verifica una presión arterial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio con descenso en la saturación y contenido arterial de oxígeno, a pesar de administrar al paciente oxígeno suplementario a una concentración igual o mayor del 50%. Ya sea por una mascarilla de Venturi o una mascarilla con reservorio. Entonces, debemos buscar la causa de la insuficiencia respiratoria en el parénquima pulmonar o en el lecho pulmonar. Entonces, esto es la insuficiencia respiratoria tipo 1, es el tipo más habitual de insuficiencia respiratoria. También los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, que se va a caracterizar por aquella que es producida por una falla en la ventilación alveolar, que se va a caracterizar por hipoxemia con una presión arterial de CO2 elevada y un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal que es de menos de 20 milímetros de mercurio. Entonces, teniendo en cuenta que esta elevación de la presión arterial de CO2 se haya producido en forma aguda y además tenga una disminución del nivel del pH por debajo de 7.25 y verifiquemos además que está en riesgo la vida del paciente. Entonces, en estos casos podemos decir que el pulmón está intrínsecamente sano y que la causa de la insuficiencia respiratoria se va a localizar fuera del pulmón, por lo que tendremos que pensar en otras enfermedades. Entonces, en estos casos debemos de considerar la necesidad de una ventilación asistida, no limitarnos tan solo a la administración de oxígeno. Otras causas o indicaciones clínicas de ventilación mecánica es que el paciente tenga un compromiso neuromuscular de la respiración, como en enfermedades desmielinizantes o postraumatismos de la médula espinal o del mismo sistema nervioso central, o pacientes que tengan hipertensión endocraniana. Para manejo inicial con hiperventilación controlada, siempre en forma temporal, mientras que se instalan otras formas de manejo para disminuir la presión intracraneana. También otras indicaciones son una profilaxis frente a una inestabilidad hemodinámica. Esto en situaciones en las cuales hay una disminución de la entrega de oxígeno y disponibilidad de energía a los músculos respiratorios y un incremento en la extracción tisular de oxígeno con una marcada reducción de la presión venosa de CO2, por lo que es recomendable proporcionar un soporte ventilatorio y oxigenatorio de manera artificial. Otras condiciones son pacientes que tengan aumento del trabajo respiratorio, generalmente como parte de la enfermedad del paciente que lo está llevando a la falla respiratoria y que puede conducirlo a la fatiga de los músculos respiratorios,
o aquellos pacientes que tengan un tórax inestable, como cuáles, pues pacientes que tengan tórax inestable como consecuencia de un trauma torácico accidental o postquirúrgico, en el cual ya sea por dolor o por ausencia de los arcos costales, pues vamos a proporcionar un soporte que funcionará como férula neumática hasta que se normalice la situación. ¿Okay? Otras indicaciones para ventilación mecánica son la situación donde haya que permitir una sedación y o relajación muscular que van a ser necesarios para realizar una cirugía o un procedimiento prolongado, o aquellos casos en los que hayan requerimientos extremos del volumen minuto. Quiere decir que como cuando genera el paciente volumen minuto menos de 3 litros o más de 20 litros, entonces va a requerir de ventilación mecánica hasta que se controle el proceso pues que está generando esta situación.